Vamos a hablar, por ejemplo, de las cadenas de suministro en la minería y en otros sectores más, como por ejemplo la construcción, ¿no es cierto? Es todo un sistema complejo el que se requiere y en el cual el Perú está siendo testigo. Porque si hablamos de minería, recordemos que el último reporte del Ministerio de Energía y Minas señala que la cartera de proyectos y de inversión minera en el Perú llega ya a los 62.000 millones de dólares. Es decir, está esperando esa cantidad de dinero en inversión, pero además en movimiento económico, en empleo, tanto directo como indirecto. Y lo que se apuesta, y lo decían las autoridades del Ministerio de Energía, la propia presidenta Boluarte, es que justamente como parte de toda esta, digamos, desacumulación de requisitos, de esta flexibilización que se espera para lograr el destrabe, esa es la palabra correcta, destrabe de varios proyectos que minería y en otros sectores están esperando. Pero también sin construcción, nosotros vemos grandes obras, ¿no? Mega obras como la que está, aunque caminando un poquito lenta, la línea 2, ¿no? La línea 3, el aeropuerto Jorge Chávez, que va a ser inaugurado a fin de mes. Es decir, en todos estos grandes megaproyectos están las cadenas de suministro. Y por eso hemos invitado a alguien que ha venido al Perú y que justamente va a ser expositor la próxima semana de un evento que tiene que ver con esto. Se trata de don Rafael Araujo, experto en gestión de cadenas de suministro. ¿Cómo está, señor Araujo? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Usted me decía, fuera de micrófonos, de que el Perú es una potencia minera. Así es. ¿No? De que el Perú es, usted que trabaja permanentemente entre Bogotá y Lima, a diferencia de Colombia, el Perú es un país para muchos bendecido por la cantidad de minerales que tiene. Correcto. ¿Y cómo ve la perspectiva minera usted en el Perú? Bien, yo creo que hay una gran cantidad de proyectos que están en proceso de desarrollo, en proceso de exploración, pero ya con reservas comprobadas que hacen que el potencial que tiene, digamos, este sector para el país sea muy, muy alto y muy importante. Y, digamos, esto está directamente relacionado. Y la capacidad que tienen las compañías de poder garantizar su continuidad de negocio está relacionado también con sus cadenas de suministro. Y es por eso que nosotros venimos desde hace más de 20 años apoyando el sector minero. Para que la gente que nos sintoniza, ¿cómo se desarrollan estas cadenas de suministro? Vale. Mira, es muy importante. Normalmente las cadenas de suministro están compuestas por proveedores locales, proveedores de las áreas de influencia y por proveedores que son nacionales o internacionales, porque dependiendo del ámbito de competencia. Y, digamos, la importancia de la gestión de la cadena de suministro está relacionado con la continuidad de negocio. Siempre la pregunta es, ¿qué pasa si? ¿Sí? ¿Qué pasa si un proveedor que he contratado luego no tiene la capacidad financiera suficiente para afrontar el compromiso? ¿O qué pasa si un proveedor que he contratado tiene alguna coincidencia en alguna lista restrictiva como la lista OFAC? ¿O qué pasa si un proveedor que he contratado tiene fallas o brechas en riesgo de ciberseguridad? Cada vez que se materializa un riesgo de este tipo, eso tiene unas implicaciones no solamente en la reputación de la compañía, sino en el retraso de los proyectos, en posibles multas, en problemas reputacionales. Y es por eso que las compañías tienen la necesidad de asegurar que esos proveedores con los que se van a relacionar tienen la capacidad de afrontar los compromisos sin afectar la continuidad operativa de la compañía. Se hace una evaluación para saber con quién estoy negociando. Claro. Y usted hablaba de algún tema importante que no solo se da en la minería, sino, digamos, ahora en todos los sectores, que es la reputación. Así es. ¿No es cierto? Es tu imagen hacia afuera. Así es. Porque si tú no cumples algún requisito o no eres... A ver, desde la imagen de una persona, ¿no?, que llega tarde, que no es puntual, ya mella tú, ¿no? Puede ser un excelente profesional, pero tienes esa complicación. Y lo que se busca es que ahora todos tengan pues una reputación de excelencia para poder justamente desarrollarte dentro del sector en que te encuentres. Así es, así es. ¿Cómo se evalúa justamente a nivel, por ejemplo, de la minería, luego hablaremos de otros sectores, el tema de que se evite que, a ver, empresas que no cumplen con ciertos estándares internacionales ingresen, digamos, al trabajo diario en el sector minero? Mira, o en los grandes proyectos mineros que tiene el Perú. Vale, todo parte de la debida diligencia. ¿Qué es la debida diligencia? Un proceso de investigación, análisis y valoración que se hace antes de un evento. ¿Sí? Y, digamos, la debida diligencia que realizan las compañías depende de, digamos, la matriz de riesgo que han desarrollado los expertos de cada compañía. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Básicamente,
antes de relacionarse con un proveedor, tienen que evaluar una serie de aspectos relacionados con lo que ellos han identificado en sus análisis preliminares. Eso incluye, riesgos relacionados con lavado de activos, riesgos relacionados con capacidad financiera, riesgos relacionados con seguridad y salud ocupacional, riesgos relacionados con ciberseguridad. El problema que nosotros vemos y la preocupación que nos trae es que hay muchas compañías que realizan una evaluación estática, ¿sí? Que hacen, está bien, hay que hacer una evaluación y la hacen antes de relacionarse con el proveedor, pero la pregunta que siempre hacemos es ¿qué pasa mañana? La información cambia muy rápidamente. Un proveedor que hoy estaba muy bien, un contratista que hoy estaba muy bien, dentro de 3 meses, mañana puede tener su capacidad financiera deteriorada. Entonces, hay una necesidad de hacer un monitoreo continuo y de no quedarse solamente con una vista inicial o con una fotografía que no le va a permitir a las compañías tomar una decisión o advertir riesgos de deterioro en la situación del proveedor, digamos, ya una vez que lo tienen contratado y lo tienen dentro de la compañía. Ayer era un tema justamente al de que quería llegar yo, a la debida diligencia, que es esta, digamos, evaluación que se hace del perfil y de, digamos, es una radiografía casi, correcto, ¿no es cierto?, de toda una institución. Y allí quería apuntar yo en el tema de la minería ilegal, sí, que es un problema que el Perú, usted lo conoce, sí, que el Perú tiene lamentablemente, que origina que ahora Patás sea justamente centro de toda esta situación. Ya incluso salió el dispositivo del estado de emergencia, del toque de queda. Pero la minería ilegal, ¿cómo ustedes logran evitar que gente vinculada a la minería ilegal, a la delincuencia, ahora junto con el crimen organizado, quiera o extienda sus redes justamente y pueda penetrar en empresas legalmente establecidas? Sí, entendemos. Una situación que inclusive va más allá de la debida diligencia en la cadena de suministro. Lo que acabas de mencionar de Patás es una tragedia que nos consterna, es una tragedia terrible que afecta no solamente a las familias de las personas que han perdido su vida, sino de la minería en general. Por eso nuestros pensamientos están con ellos. Pero, digamos, si bien esa situación específica escapa de lo que es el ámbito de competencia específico de la minería ilegal, entendemos que los expertos y las autoridades deben sentarse para conseguir soluciones y evitar que este tipo de situaciones ocurran. ¿Qué es importante? Que básicamente cuando se tiene un proceso de debida diligencia, que además es común, es un modelo de comunidad, donde cuando una compañía, digamos, se hace debida diligencia, esa información puede ser observada por todas las compañías que utilizan ese servicio, que utilizan y pueden contratar a esos proveedores, a esos contratistas. Se pueden incorporar aspectos que pueden ayudar a identificar ciertos aspectos de ilegalidad o de falta de formalidad. Desde Chile, que es la empresa que usted lidera, sí, digamos, en el continente, ¿han logrado detectar intención o acciones por parte de gente vinculada a la minería ilegal que quiere un poco lavarse la cara y penetrar hacia, digamos, empresas, compañías legalmente establecidas? Hay, en cierta forma sí, y te cuento. Por ejemplo, a través de la información que se releva de los proveedores, hemos podido identificar que hay compañías que no tienen prácticas establecidas o formales para evitar, por ejemplo, esclavitud moderna. ¿Sí? Donde someten a los trabajadores a condiciones que van más allá de lo razonable y de lo legal. Y cuando hemos advertido a nuestros clientes, han desarrollado auditorías que han permitido identificar estos casos y así evitar lo que hablábamos al principio de nuestra conversación, evitar problemas reputacionales por relacionarse con compañías con prácticas que lesionan los derechos de las personas. Entonces, probablemente sea muy complicado y todavía no tengamos las disposiciones legales o inclusive hasta tecnológicas, y no me refiero a nosotros, sino a nivel nacional, para poder monitorear ciertas actividades de minería ilegal, pero sí es cierto que a través de una debida diligencia correcta se puede asegurar que estamos trabajando con compañías formales, con compañías que no tienen relacionados con lavado de activos o que no tienen noticias negativas en medios. Usted se refiere a la trata de personas. Correcto. ¿No es cierto? Sí, señor. Que se da mucho, e incluso en el Perú, ¿no? Así es.
personas como madre de Dios. Y no solo en el Perú, en países desarrollados. Nosotros hemos desarrollado encuestas, por ejemplo, acabamos de publicar un reporte que hemos hecho en Reino Unido sobre esta materia, y conseguimos que una cantidad muy importante de los trabajadores no tienen los documentos para poder ser contratados, o no cuentan con contratos laborales correctos, de tal manera que son prácticas que se pueden prestar para la trata de personas y la esclavitud moderna. Es decir, no solo Sudamérica, como Así piensan es. muchos, tienen esta situación, sino también países desarrollados. Claro, de hecho, fíjate que nosotros tenemos aproximadamente 800 clientes a nivel mundial, Ya. porque la necesidad es muy similar. Ciertamente hay países donde se presentan algunos casos más que otros, o algunas características de incumplimientos más que otros, pero este tipo de servicio obedece a la necesidad de las compañías de protegerse ante este tipo de situaciones, y es por eso que, digamos, gran cantidad de clientes que tenemos en Europa, Asia, también utilizan este tipo de servicios para protegerse por efectos de incumplimiento. ¿Y la inteligencia artificial cuánto les ayuda a ustedes en tanto el sector minero como el sector construcción? Y le decía yo, grandes megasobras como, por ejemplo, el aeropuerto, la línea 2, en donde justamente hay un movimiento y además no solo movimiento de tierras, sino hay movimiento de empresas, Claro. contratan, subcontratan, ¿no? O sea, ¿cómo ahí trabajan? Mira, ¿Cómo se trabaja ahí la debida diligencia? Mira, es una gran Que es pregunta. además uno de los temas que se va a ver en Perumín también. Así es. Mira, es una gran pregunta porque las compañías que hacen debida diligencia tienen la necesidad de poder tomar decisiones seguras, informadas, pero eficientes. Cuando digo eficientes me refiero a rápidas. Entonces, ¿qué sucede? La debida diligencia es un proceso que típicamente fue manual, donde requiere unos auditores y unos validadores que se encargan de hacer el análisis y la validación de las personas. Y un ejemplo es que recientemente hemos adquirido una compañía que se llama Infocontrol, y que se caracteriza por haber desarrollado una tecnología de inteligencia artificial que nos permite aumentar la productividad hasta en un 400%. Imagínate que un trabajador, un auditor, pueda procesar 10 unidades de forma manual, en la forma tradicional, y a través de la tecnología de inteligencia artificial puede pasar de procesar 10 unidades a procesar 40. Todo esto conlleva a que las compañías que hacen la debida diligencia pueden obtener la información más rápido, a menores costos y de forma mucho más eficiente. Esto básicamente lo que está logrando es una eficiencia que se incrementa entre un 300 y un 400%. Ahora, a nivel Perú, ustedes están trabajando justamente el tema de la debida diligencia con lo que significa la realización del Perumín. Así es. ¿En qué consiste esta función? Básicamente... En filtrar. Sí, un filtro. Sí, claro, ellos tienen la necesidad de asegurarse con quién se están relacionando. Si yo hago relaciones con una compañía que tiene algún tipo de nexos, por ejemplo, con lavado de activos o financiación del terrorismo, se produce el contagio. Claro. Y yo tengo un problema legal o de reputación. O sea, básicamente lo que nosotros estamos colaborando con la organización del Perumín es ayudarlos a identificar, a hacer una debida diligencia desde el punto de vista de lavado de activos, financiación del terrorismo y delitos conexos de todas las personas que están participando y que van a tener stand y que van a participar en la feria durante esa semana de septiembre. Es una forma de asegurar y de mantener la seguridad de lo que ellos están haciendo en este momento. Correcto. Y todos estos temas que estamos conversando, y seguramente con mayor exposición, lo van a tener esta semana en un evento que desarrollan aquí en Lima. Es correcto. Eso va a ser el día martes a las 7 de la noche. ¿Dónde va a ser esto? Va a estar auspiciado por el Colegio de Ingenieros del Perú. Correcto, entonces ahí tienen importante participación para los quienes están interesados en esta conferencia sobre la debida diligencia de la cadena de suministros en el sector minero. Correcto. Muchísimas gracias, don Rafael. Ha sido un gusto conocer justamente aspectos que quizás no se conocen mucho, ¿no? Cuando uno habla de minería de construcción, es claro, las megasobras, pero ¿qué hay detrás de todo ello? Así es. Y en muchos casos, cuando no hay una debida diligencia, una supervisión, una revisión exhaustiva, una evaluación tipo rayos X, tenemos demora en obras, ¿no? Así es. Multas, adendas, ¿no? Se quiebra el contratista y deja la obra estancada, y todo el mundo paga las consecuencias. Como el puente que está en la subida de Armendáriz, ¿no? O sea, ahí no hubo debida diligencia. Si se hace un monitoreo
a lo largo del tiempo, de forma permanente y de forma correcta, este tipo de situaciones se pueden anticipar. Sí, pues, eso es importantísimo, ¿no? A veces es que en muchos casos las autoridades dicen, o los funcionarios, nos ahorramos un poquito y ahí está. Así es. Y más caro sale la obra. Y más Imagínate, tiempo. imagínate lo siguiente, haces un análisis financiero de una compañía con los estados financieros de diciembre de 2023. Eso es una foto de hace más de año y medio. ¿Cómo ha cambiado la capacidad de pago y la situación financiera de esa compañía al día de hoy? Si lo tomaste con base en esos estados financieros, probablemente estés tomando una mala decisión. Si no lo estás monitoreando permanentemente, nunca te vas a enterar de que la situación financiera de él se deterioró y que te va a afectar y va a afectar a la comunidad y va a afectar a todas las personas que estamos alrededor. Perfecto, ahora sí. Muchísimas gracias, don Rafael Araujo. Un gusto, muchas gracias. Que le vaya muy bien, igualmente.